petróleo ha sido históricamente una fuente de riqueza y desarrollo para Venezuela. Su importancia en la economía del país se debe a que es la principal fuente de ingresos y representa más del 90% de las exportaciones del país, contribuyendo al desarrollo económico y social. Además genera empleo, impulsa el crecimiento de otros sectores de la economía como son la construcción, la industria manufacturera y los servicios. Y las inversiones extranjeras realizadas por empresas petroleras extranjeras también han contribuido al desarrollo de la infraestructura y tecnologías del país. La internacionalización petrolera en Venezuela fue un proceso clave en la historia económica del país, ya que a lo largo del siglo XX Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo a nivel mundial. Empresas como Shell, Exxon, Texaco, Phillips, Creole, Mobil establecieron operaciones en Venezuela, contribuyendo al desarrollo de la industria. Venezuela inició su industrialización petrolera estableciendo acuerdos con países como Estados Unidos, Japón, Alemania, posteriormente China, India y Rusia. Sin embargo, la industria petrolera ha experimentado una crisis en los últimos años debido a la caída de los precios, la falta de inversión, falta de mantenimiento de la infraestructura y por supuesto al bloqueo económico. La OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una organización creada en el año de 1960 con 5 países fundadores como son Arabia Saudita, Irán, Irak, Cuba y Venezuela, cuyo fin era coordinar y unificar las políticas petroleras para asegurar un suministro estable y equilibrado de petróleo a nivel mundial. Su evolución durante el tiempo fue aumentando de países miembros, de entre los cuales podemos mencionar Angola, Argelia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria, Congo, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En la década de 1970 jugó un papel importante cuando los países miembros aumentaron los precios en respuesta a la guerra entre Israel y los países árabes. En la actualidad juega un papel muy importante en el mercado petrolero mundial, aunque ha tenido que enfrentar desafíos de otros competidores, como los Estados Unidos de Norteamérica, y también durante la pandemia por efecto del COVID-19. En cuanto al futuro de la OPEC, la organización ha anunciado planes para aumentar su inversión en energías renovables y reducir su dependencia del petróleo. De igual manera, continuará trabajando para mantener el equilibrio en el mercado petrolero y asegurar un suministro estable y equilibrado de petróleo a nivel mundial, así como un control de precios favorables del petróleo. El derecho de propiedad de hidrocarburos ha evolucionado a lo largo de la historia. En los siglos XVIII y XIX, el petróleo se utilizaba principalmente como combustible para lámparas y maquinarias. El derecho de propiedad era considerado como un recurso común y cualquier persona podía extraerlo y venderlo del petróleo sin restricciones. Sin embargo, a medida que se convirtió en un recurso valioso para los gobiernos, comenzaron a tomar medidas para controlar su extracción y venta. En Venezuela, la propiedad del yacimiento de hidrocarburos ha pasado por diversas etapas a lo largo de la historia. En 1943 se promulga la ley de hidrocarburos y en la década de 1970, específicamente en 1976, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno nacionaliza la industria petrolera. Es decir, que todas las empresas extranjeras que operaban en el país tuvieron que ceder sus derechos al Estado. En el 2007, el gobierno del presidente Chávez también llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria. Y en la actualidad, la propiedad del derecho de hidrocarburos en Venezuela sigue siendo un tema álgido, ya que Venezuela, nuestro país, pues tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero debido al bloqueo económico y la falta de inversión, la producción ha disminuido significativamente. En conclusión, la internacionalización petrolera en Venezuela marcó un hito en su historia económica, transformando al país
en uno de los principales actores del mercado petrolero mundial. La posterior nacionalización permitió a Venezuela tener un mayor control sobre sus recursos, pero la dependencia excesiva al petróleo ha dejado la economía vulnerable a las situaciones y fluctuaciones del mercado internacional. La OPEC, por su parte, ha desempeñado y desempeña un papel importante en el mercado petrolero mundial en cuanto a precios y oferta y demanda. Sin embargo, el mayor desafío actual, aparte de la competencia de los productores, es la necesidad de adaptarse a un mundo que busca reducir su dependencia del petróleo, por lo que deberá promover una transición hacia fuentes de energía más sostenibles. En cuanto al derecho de propiedad de hidrocarburos, ha sido un factor determinante en la industria petrolera venezolana, y el futuro de este derecho en el país dependerá de las decisiones políticas y económicas que se tomen.